¿Te has preguntado alguna vez por qué tu esposa ya no toma la iniciativa para acercarse a ti como antes? Sientes que entre los dos se ha levantado un muro invisible y frío, y ni siquiera recuerdas en qué momento comenzó a construirse. ¿Has notado que cada vez que te acercas con cariño ella encuentra una nueva excusa, se muestra distante, incluso molesta, como si tu deseo de estar cerca fuera una carga y no un regalo de amor? En esas noches silenciosas, cuando la casa duerme y solo queda despierto tu corazón, tal vez te has mirado al espejo del alma y te has preguntado si ya no eres atractivo, si has perdido algo que antes ella admiraba. Tal vez te has dicho a ti mismo que quizá ella ya no te ama como antes, o que hay otro hombre que ocupa el lugar que debería pertenecer solo a ti. Y estas preguntas no son simples ideas que pasan, son dardos que hieren profundamente la hombría, la dignidad y la fe de un esposo que anhela ser uno con la mujer de su pacto. Sé que muchos hombres de Dios cargan estos interrogantes en silencio. Van a la iglesia, sonríen con corrección, saludan con amabilidad, pero por dentro sienten que su hogar se enfría poco a poco. La risa de antaño se ha vuelto un suspiro, la cercanía de antes se ha convertido en rutina y la intimidad que debía ser fuente de consuelo se ha vuelto motivo de dolor y confusión. Delante de los demás parecen fuertes, pero en la presencia del Señor su corazón se quiebra. Permíteme decirte algo que puede resultar incómodo, pero que es necesario para sanar. El problema puede no ser que tu esposa haya perdido el deseo, sino que ese deseo se ha desviado hacia un lugar secreto donde tú no estás. Puede que ella esté buscando saciar en soledad lo que Dios diseñó para ser compartido en la santa unión del matrimonio. Mientras tú esperas con el corazón dispuesto, ella tal vez ha aprendido a vivir sin ti en la esfera más íntima de la vida conyugal. Hoy quiero abrir contigo una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. No para condenarte ni para que condenes a tu esposa, sino para que la luz de la verdad de Cristo entre en el cuarto más oscuro de la casa. Porque hay una realidad que está destruyendo matrimonios cristianos, sin ruido, sin escándalo público, pero con un dolor silencioso que el cielo contempla con compasión. Voy a contarte la historia de un matrimonio que podría ser el tuyo. Natán y Mical, un hombre y una mujer que temían al Señor, que un día se amaron con pasión legítima y caminaron juntos en la senda de la fe. Delante de los ojos de la comunidad eran ejemplo de respeto, de devoción, de estabilidad. Un hogar que muchos admiraban, una pareja que parecía estar firmemente plantada sobre la roca. Pero detrás de las puertas cerradas, en la parte más oculta de su intimidad, se estaba gestando un secreto que comenzó pequeño como una grieta y terminó siendo un abismo. Lo que ocurría en lo secreto del corazón y del cuerpo de Mical estaba matando lenta y cruelmente la unión que Dios había bendecido. A través de esta historia, el Señor quiere mostrarnos cómo un pecado escondido en el terreno de la sexualidad puede apagar el fuego del amor y cómo su gracia todavía puede soplar vida sobre las brasas casi extinguidas de un matrimonio cansado. Antes de entrar en los detalles más dolorosos, necesito que imagines conmigo la escena completa. No estamos hablando de una historia lejana de nombres antiguos sin rostro. Hablamos de un hogar real con paredes que han escuchado risas y discusiones, con una mesa donde se compartió el pan y también el silencio. Hablamos de un hombre que ama a Dios y a su esposa y de una mujer que un día también miró a su marido con ojos llenos de ternura. Si logras verlos con claridad, entonces podrás reconocerte en el espejo de su historia y dejar que el Señor te hable a través de ella. Natán era un hombre en la plenitud de su fuerza, alrededor de los 30 años.
Trabajador diligente, respetado por su oficio, conocido en la comunidad como alguien que temía al Señor. No era perfecto, ningún hombre lo es, pero en su corazón deseaba caminar rectamente delante de Dios y cuidar del hogar que se le había confiado. Se levantaba temprano, llevaba el peso del día sobre sus hombros y regresaba con el anhelo sencillo de encontrar descanso en el regazo de su esposa. Mical era una mujer joven de belleza serena, hija de un anciano respetado en la congregación. No solo era hermosa en apariencia, también tenía un corazón que en otros tiempos se encendía con facilidad al lado de su esposo. Muchos miraban a esa pareja y pensaban que habían sido bendecidos de manera especial. Había en ellos algo que parecía sólido, estable, digno de imitación. Los primeros años de matrimonio fueron como una primavera prolongada. La intimidad entre ellos era frecuente, natural, sin frialdad. Mical buscaba a Natán con deseo puro, se acercaba a él con alegría, lo respetaba como cabeza del hogar y al mismo tiempo se sentía segura en sus brazos. Él se sabía amado y valorado no solo como proveedor, sino como hombre. Su lecho matrimonial era un lugar de consuelo, de unidad y de descanso mutuo. Sin embargo, el enemigo de las almas sabe que donde hay fuego santo, intentará siempre introducir frío. Lo que al principio era abundancia de ternura comenzó a cambiar casi imperceptiblemente. No ocurrió en un día ni siquiera en una semana. Las tinieblas rara vez entran de golpe, suelen deslizarse como una sombra que se alarga. Al principio fueron pequeñas excusas. Una noche Mical dijo que estaba cansada, que había tenido un día pesado y que mejor otro día. Natán, como esposo comprensivo, aceptó. Al día siguiente, alguna preocupación, algún dolor de cabeza, alguna tarea pendiente. Lo que parecía algo esporádico se fue convirtiendo en un patrón. Cada vez con mayor frecuencia ella posponía el encuentro, prometía un mañana que nunca llegaba. El calendario de la intimidad conyugal se fue vaciando hasta quedar casi en blanco. Semanas se transformaron en meses. Lo que antes era cercanía, ahora se volvió distancia. Las caricias espontáneas desaparecieron, las palabras dulces se hicieron raras. La casa seguía en orden, la mesa seguía puesta, la vida continuaba hacia afuera como si nada hubiese cambiado, pero dentro de las paredes del dormitorio, el frío se hacía sentir. Natán empezó a llevar a solas un peso que no se atrevía a compartir con nadie. Se sentía rechazado, confundido, herido en lo más profundo de su hombría. Una tarde la providencia permitió un momento decisivo. Natán terminó su trabajo antes de lo habitual y regresó a casa mientras el sol aún estaba alto. Al acercarse, notó que el ambiente estaba en silencio, salvo por un sonido tenue que provenía de la habitación. No era el ruido habitual de las tareas domésticas. Era algo distinto, difícil de describir, pero suficiente para despertar una inquietud en su interior. Con paso lento se acercó a la puerta, el corazón golpeando en su pecho. No esperaba encontrar a otro hombre ni ninguna escena escandalosa ante los ojos del vecindario. Lo que encontró fue a su esposa sola, entregada a sí misma de una manera que él no había visto en mucho tiempo. Su rostro mostraba un tipo de placer que hacía años no compartía con él. En un instante entendió que el fuego de su deseo no se había apagado, simplemente se había retirado a un santuario privado donde el esposo no era bienvenido. Cuando Mical notó su presencia, el rubor de la vergüenza se mezcló con la chispa de la ira. Se cubrió apresuradamente y lo acusó de invadir un espacio que ella consideraba intocable.
Hablo de intimidad personal, de derecho a la privacidad, uso palabras que sonaban razonables a oídos de una generación que ha aprendido a separar el cuerpo del pacto matrimonial. Sin embargo, bajo esas justificaciones se escondía una realidad más dura para el corazón de Natán. Más tarde, en medio de lágrimas y reclamos, Mical confesó lo que en realidad había sucedido en su interior. Dijo que de esa manera le resultaba más fácil, más rápido. No tenía que preocuparse por el ritmo de su esposo, ni por sus sentimientos, ni por sus necesidades. Bastaba con encerrarse en su propio mundo y buscar solo su propia satisfacción. Lo que un día había sido terreno compartido ahora se había convertido en una parcela de egoísmo cuidadosamente protegida. Natán comprendió entonces una verdad más cortante que cualquier espada. Su esposa no había perdido el deseo, no se había vuelto de piedra, no se había extinguido su capacidad de placer. Lo que había sucedido era aún más doloroso. Ella había decidido vivir su sexualidad al margen de él en secreto, sin rendir cuentas, sin comunión. La llama seguía encendida, pero ya no alumbraba el lecho que Dios había santificado para los dos, sino un cuarto oculto al que él no tenía acceso. Permite que te lo diga con toda claridad pastoral. El problema no es simplemente que la esposa haya apagado el fuego del deseo. El problema es que muchas veces ese fuego ha sido llevado a una habitación secreta donde el marido no entra. Mientras él se pregunta qué ha hecho mal, el deseo se alimenta en un lugar donde no hay pacto ni entrega mutua, solo soledad y fantasía. Y hasta que esa puerta no se abra delante de la luz de Cristo, el matrimonio seguirá enfriándose, aunque hacia afuera parezca estable y ordenado. Cuando abrimos la puerta de la casa de Natán y Mical, no lo hacemos solo para mirar curiosos la vida de otro matrimonio. En realidad, sostenemos un espejo delante de nuestro propio hogar. La historia de ellos es como una parábola viviente que el Señor usa para susurrar al corazón de muchos esposos que hoy me escuchan. No se trata simplemente de un problema de carácter o de cansancio, ni de una racha pasajera. Hay algo más profundo que está ocurriendo en el lugar más sagrado del pacto matrimonial, y es allí donde debemos atrevernos a poner nombre al problema. Lo que quiero describir ahora no es un invento moderno ni una teoría psicológica nueva. Es una realidad dolorosa que lleva tiempo creciendo en silencio en muchos hogares cristianos. Hablo de la vida sexual secreta de la esposa. Ella no ha perdido el deseo. Su cuerpo sigue respondiendo. Su mente sigue buscando alivio. Sus pasiones siguen vivas. Pero todo eso se ha separado del marido y se ha encerrado en una habitación que él no comparte. Aquello que Dios diseñó para ser disfrutado en la unidad de una sola carne se ha trasladado a un ámbito de soledad oculta. Desde la perspectiva de la palabra, no podemos llamar a esto algo inocente ni solo una costumbre privada. Cuando la esposa decide repetidamente saciar su deseo sin abrirse al abrazo del marido, está desviando el río que debía regar el huerto de su matrimonio hacia un pozo escondido y oscuro. Yo llamo a esto adulterio emocional y físico en un nivel secreto. No porque haya otro cuerpo en la cama, sino porque hay otros escenarios en su imaginación y una independencia en el lugar donde Dios ordenó dependencia santa y amorosa. Tal vez al escuchar esto tu corazón se estremece porque reconoces tus propios dolores en la historia de Natán. No eres un caso raro. No eres el único que se acuesta cada noche al lado de una mujer que ya casi no te toca. Hay miles de hombres que aman al Señor, que sirven en la iglesia, que oran por sus familias y sin embargo viven bajo la sombra de este mismo misterio. Saben que algo va mal,
pero no tienen pruebas de un adulterio visible y por eso sufren en silencio como si su herida no tuviera nombre y por lo tanto tampoco remedio. El esposo se siente traicionado, pero a la vez confundido. No ha encontrado mensajes de otro hombre, ni perfume extraño en la ropa, ni ausencias inexplicables. Todo parece correcto hacia afuera, pero en lo íntimo algo se ha roto, y porque no hay evidencia de una aventura con otro varón, se convence de que quizá el problema está solo en él. Se culpa por su edad, por su aspecto, por sus fallos pasados, y así carga sobre su conciencia un peso que no le pertenece por completo. El enemigo se aprovecha de esa confusión para susurrarle que ya no vale nada, que su tiempo ha pasado, que no merece ser amado. Sin embargo, hay señales que el Espíritu del Señor utiliza para abrir nuestros ojos. No hablo de sospechas neuróticas, sino de patrones que se repiten una y otra vez hasta formar un camino claro. Observa, por ejemplo, cómo tu esposa responde a tus acercamientos. Cuando te aproximas con ternura encuentras una puerta cerrada casi siempre. Siempre está cansada, ocupada, nerviosa, con dolor de cabeza, con algo más urgente por hacer. Una negativa ocasional puede ser normal. Una negativa sistemática es un síntoma que no debe ignorarse. Mira también el uso del tiempo a solas. De pronto los momentos en el baño o en el dormitorio se alargan sin explicación. Ella busca estar sola más de lo necesario bajo el argumento de que necesita relajarse o desconectarse. Cierra la puerta con un cuidado excesivo. Se molesta si pasas cerca. Y después de esos momentos regresa con una mezcla extraña de alivio y de distancia, como si hubiera estado en un mundo donde tú no eres bienvenido. Observa además la relación con los aparatos que se han vuelto compañeros secretos de muchos pecados. El teléfono, el ordenador, la tableta se convierten en objetos casi sagrados que nadie puede tocar. Una esposa que antes dejaba su teléfono sobre la mesa sin preocuparse, ahora lo guarda siempre consigo. Lo mira sola en la habitación, lo esconde cuando entras, cambia contraseñas sin comentar nada. No afirmo que toda reserva signifique pecado, pero cuando se suma a la frialdad conyugal y a las largas estancias en soledad, el cuadro se vuelve preocupante. Hay también señales en el tono del alma. Cuando mencionas la necesidad de intimidad, ella reacciona con irritación fuera de proporción. Te acusa de egoísmo, de obsesión, de falta de espiritualidad si tocas el tema. Tal vez se muestra a la defensiva incluso antes de que digas algo, como si su conciencia ya estuviera inquieta por una práctica que no quiere abandonar ni confesar. El solo hecho de hablar de cercanía física en el matrimonio provoca una incomodidad que no se explica solo por el cansancio o el estrés. Y poco a poco, esa distancia en el cuerpo se extiende al corazón. Las conversaciones profundas se vuelven raras, los momentos de risa compartida desaparecen, los detalles románticos que antes encendían chispas, ahora caen al suelo como si fueran piedras. Ella prefiere actividades solitarias, lecturas series, paseos sin ti, en vez de construir memorias comunes. El matrimonio sigue existiendo de nombre, pero la amistad conyugal se seca como una planta sin agua. No te digo estas cosas para que vigiles a tu esposa con sospecha enfermiza. Te las digo para que seas honesto delante de Dios acerca de lo que ya estás viendo. Los signos no son la enfermedad misma, pero apuntan a una realidad interior que necesita luz sanadora. Cuando el deseo de la esposa se ha refugiado en el secreto lejos del marido, el hogar entero comienza a resentirse. El lecho matrimonial pierde su honra. La oración en común se apaga. La confianza mutua se resquebraja. Llamar al problema por su nombre es el primer acto de misericordia que puedes hacer contigo mismo y con ella.
Mientras esta vida sexual secreta permanezca envuelta en un manto de normalidad aparente, el enemigo seguirá teniendo terreno. Pero cuando un hombre de Dios se atreve a mirar de frente la realidad, a decir ante el Señor, esto está ocurriendo y está matando lentamente nuestro pacto, entonces empieza el camino hacia la restauración. No hay cirugía sin diagnóstico. No hay sanidad sin verdad. Y el Señor que ve en lo secreto no saca a la luz para avergonzar, sino para rescatar lo que aún puede ser salvado. Cuando contemplamos la historia de Natán y Mical, no lo hacemos como quien observa un relato ajeno, sino como quien se mira en un espejo que revela lo que el alma no se atreve a nombrar. Porque los problemas del matrimonio nunca nacen de la noche a la mañana. Se gestan en los silencios, en las omisiones, en las decisiones pequeñas que parecen inocuas, pero que con el tiempo abren una distancia que solo la palabra de Dios puede iluminar. Y si queremos comprender lo que realmente sucede en el santuario sagrado del hogar, debemos volver nuestros ojos a la Escritura, que es lámpara para los pies, aún en los asuntos más delicados de la vida conyugal. Cuando abrimos la primera carta a los Corintios, encontramos una verdad que el mundo moderno ha intentado diluir. El apóstol Pablo declara que el esposo debe cumplir con la esposa el deber conyugal, y lo mismo la esposa con el esposo. Añade que ninguno tiene autoridad absoluta sobre su propio cuerpo, sino que ambos pertenecen el uno al otro en un acto de entrega mutua. Esta enseñanza no es una carga, sino una expresión santa del amor que Dios diseñó para reflejar su propia fidelidad. La unión matrimonial no es un contrato entre dos voluntades independientes, es un pacto de pertenencia compartida donde el cuerpo se convierte en lenguaje de amor y no en territorio privado para cultivar secretos. Pablo continúa diciendo que no deben negarse el uno al otro salvo por mutuo acuerdo y dedicación a la oración. Y aún así deben volver a unirse para que no entren las tentaciones que amenazan la comunión del matrimonio. Que clara es la Escritura y que lejos estamos cuando permitimos que la intimidad se fracture mientras cada uno se refugia en sus propios hábitos ocultos. No hay lugar para la práctica de complacerse en soledad mientras se priva al esposo de la unión que Dios ha ordenado. La palabra no nos concede ese derecho porque la intimidad fue creada para unir corazones, no para aislarlos. Cuando miramos la historia de Sara, vemos el triste resultado de actuar independientemente de la voluntad de Dios. Ella, en su impaciencia, tomó decisiones por su propia cuenta y trajo a Agar a su lecho conyugal, quebrando la unidad con Abraham. Lo que comenzó como una solución práctica se convirtió en una fuente de dolor y división que marcó generaciones. Así también, cuando una esposa elige independizar su vida sexual del esposo, está siguiendo un camino que la separa del diseño divino, aunque esa decisión parezca silenciosa y privada. En el caso de Onán, encontramos a un hombre que derramaba su semilla en tierra, evitando cumplir el propósito que Dios había establecido para él. Fue un acto de desperdicio, una negación deliberada de la responsabilidad sagrada que había recibido. Aunque el contexto sea distinto, el principio sigue siendo el mismo cuando la energía sexual se desvía de su fin santo y se usa fuera de la unidad matrimonial, se deshonra al Señor y se provoca un daño espiritual de profundas consecuencias. Gomer, esposa del profeta Oseas, representa otra imagen que la Escritura nos ofrece. Ella se apartó del hombre que Dios le dio buscando placer y afecto en lugares ajenos al pacto que la unía a su marido. Fue una infidelidad no solo física, sino espiritual, una traición al amor fiel que le había sido ofrecido.
Y aunque en el caso de muchas esposas hoy no haya otro hombre físico, sí puede existir un adulterio silencioso cuando se busca en la soledad lo que debe compartirse en el lecho del matrimonio. Todas estas imágenes nos conducen a una misma conclusión. La vida sexual secreta separada del esposo no es un asunto pequeño ni un detalle privado sin consecuencias. Es la repetición de patrones antiguos que la Biblia ha señalado una y otra vez como caminos de ruptura. Es actuar con independencia donde Dios exige unidad, es levantar fronteras donde Él manda comunión. Cuando una esposa se entrega al hábito oculto de la autocomplacencia sin darse cuenta, está reeditando los errores de Sara, Onán y Gomer. Está permitiendo que un espacio santo sea dividido en dos voluntades aisladas. La Escritura nos llama a volver al diseño original, donde la intimidad no es un acto de soledad, sino un encuentro sagrado entre dos que han decidido pertenecer el uno al otro bajo la mirada del Señor. Solo allí el matrimonio puede recuperar la unidad que lo protege de toda oscuridad. Permíteme ahora llevarte un poco más adentro, no para juzgar a tu esposa ni para aumentar tu dolor, sino para que comprendas con claridad lo que sucede cuando el corazón y el cuerpo se alejan del diseño divino. A veces, el enemigo no destruye un matrimonio con gritos ni traiciones visibles, sino con hábitos silenciosos que parecen inofensivos, pero que como una gota constante desgastan la roca más firme. Y si no entendemos la raíz del problema, terminamos atacando las ramas y nunca el tronco. Por eso es necesario mirar con honestidad lo que la ciencia misma confirma sobre la naturaleza del deseo, y cómo éste puede torcerse cuando se vive en soledad y ocultamiento. Cuando una mujer se acostumbra a controlar cada aspecto de su experiencia íntima, su cerebro comienza a responder de manera distinta. Ella maneja el momento exacto, la intensidad, el ritmo y el escenario imaginario. No necesita adaptarse a nadie, ni esperar, ni negociar, ni entregarse al ritmo de otro. Este tipo de control absoluto genera una vía rápida hacia el placer que la mente registra como más sencilla y menos demandante que la unión conyugal. Poco a poco el cerebro queda condicionado a preferir lo que puede manejar por completo antes que la relación verdadera que requiere paciencia, escucha y reciprocity. La satisfacción individual se vuelve un refugio fácil. Es rápida, silenciosa y no exige vulnerabilidad ni diálogo. Pero la intimidad matrimonial fue diseñada por Dios como un lugar de encuentro donde dos personas imperfectas aprenden a dar y recibir. No siempre es perfecta, no siempre sigue un guión, pero es santa porque une, restaura y fortalece. A este condicionamiento físico se suma algo aún más profundo. La mujer en su interior puede construir escenarios emocionales llenos de ternura idealizada. Crea personajes que la adoran sin fallas, que susurran palabras que ningún hombre real podría repetir siempre. Y esos mundos imaginarios tan atractivos y seductores empiezan a competir con la realidad. El esposo verdadero, con sus limitaciones y silencios, ya no parece tan fascinante frente a un hombre inventado que nunca decepciona. Cuando esto sucede, la distancia no se origina solo en el cuerpo, sino en el alma. Y es ahí donde el Señor anhela traer luz para que la fantasía no suplante la verdad y el matrimonio vuelva a ser un lugar de unión genuina. Antes de adentrarnos en esta verdad tan delicada, permítame prepararte el corazón. Hay realidades que no se disciernen con los ojos naturales porque pertenecen al mundo invisible donde se libran las batallas más decisivas del alma. Cuando contemplamos un matrimonio que se enfría, solemos pensar en emociones heridas,
rutinas desgastadas o malentendidos acumulados. Pero muchas veces, mis querido amigo, lo que vemos es solo la superficie. Debajo de ella hay corrientes espirituales que, si no se disciernen a tiempo, pueden arrastrar a un hogar entero. Y es mi deber, como quien ama la verdad del Evangelio, ayudarte a mirar más allá de lo visible para entender la raíz espiritual de aquello que hiere tu unión conyugal. Hay pecados que no se gritan, que no hacen ruido y que nunca salen de la boca de quien los practica. Son pecados que se esconden en la sombra del silencio, pero aún así producen un eco devastador en el santuario del matrimonio. Cada vez que una esposa decide retirarse a su propio mundo de deseos, cerrando la puerta a la unidad con su esposo, el sagrado vínculo de una sola carne se adelgaza un poco más. No es solo un acto del cuerpo, es una elección del alma. En vez de caminar hacia la unidad, ella retrocede hacia la separación, hacia un territorio donde el enemigo siembra sus semillas con facilidad. Y cuando esa puerta se abre, aunque sea apenas un resquicio, fuerzas espirituales, ajenas al Espíritu de Dios, comienzan a entrar con sutileza. La lujuria disfrazada de alivio personal, el egoísmo que murmura que uno no necesita al otro, la rebeldía que dice que cada quien puede vivir a su manera. Estas influencias no se quedan confinadas a la esfera sexual, sino que se derraman hacia la actitud diaria, hacia la manera de hablar, hacia la disposición a honrar o respetar. Lo que nació en secreto termina manifestándose en frialdad, en distancia, en una pérdida progresiva de la ternura. Por eso es tan importante discernir que detrás de un acto aparentemente pequeño puede haber una batalla espiritual que amenaza con oscurecer lo que Dios unió. Antes de adentrarnos en la raíz profunda del problema, permíteme detenernos un momento para observar el campo de batalla en el que nuestros matrimonios están siendo atacados hoy. Porque ninguna herida aparece de la nada y ninguna tentación surge sin haber sido sembrada primero en la cultura que respiramos a diario. Vivimos en tiempos en los que la voz del mundo resuena con fuerza aún en los hogares aparentemente firmes, y muchos corazones, incluso dentro del pueblo de Dios, han comenzado a adoptar pensamientos y costumbres que no provienen del Señor, sino de un espíritu que busca separar lo que Dios unió. Si no entendemos este entorno, si no discernimos el aire que respiramos, no podremos comprender plenamente por qué tantos matrimonios cristianos están luchando en silencio con la frialdad, la distancia y la independencia emocional y sexual. Hoy, más que nunca, una corriente poderosa recorre la cultura moderna. Se presenta como libertad, como progreso, como cuidado personal, pero lleva consigo un veneno que destruye la unidad del hogar. Y sin darnos cuenta, esa corriente ha entrado por las ventanas de las casas, por las pantallas de los teléfonos y, tristemente, por las puertas de la iglesia. Necesitamos observarla con claridad, porque lo que ocurre afuera termina buscando un espacio adentro, y lo que se celebra en el mundo termina siendo tolerado en el pueblo de Dios si no estamos vigilantes. Uno de los lemas más repetidos en nuestra época es una frase que suena atractiva y aparentemente inocente: mi cuerpo, mi derecho. Con estas palabras, se enseña a las mujeres a pensar que la intimidad no es un terreno compartido, sino un territorio personal, donde nadie tiene voz, ni siquiera el esposo con el que hicieron un pacto delante del Señor. Bajo esta idea, la mujer es animada a ver su sexualidad como un espacio privado desligado del compromiso matrimonial, una especie de tesoro individual, que no necesita ser compartido, sino administrado de manera independiente. A esto
se suman otras afirmaciones que el mundo repite con insistencia. No dependas de un hombre para tu satisfacción. Estas palabras repetidas en canciones, en programas de televisión y en conversaciones cotidianas han sembrado una desconfianza profunda hacia la figura del esposo. La cultura enseña que buscar placer junto al marido es signo de debilidad, mientras que procurarlo sola es signo de fortaleza. Y así lo que Dios creó para unir a dos almas se convierte en un acto solitario, desconectado, sin comunión ni entrega. Incluso se ha extendido la idea de que la masturbación es un acto de autocuidado, una forma de sanar, una terapia emocional. Esta visión ha sido tan celebrada que muchas mujeres, aún dentro de la fe, han comenzado a ver la autoestimulación como una práctica legítima y saludable, sin considerar que esta costumbre puede robar el deseo que debía ser reservado para el esposo y puede convertir el lecho matrimonial en un lugar frío y distante. Las redes sociales han amplificado este mensaje como un eco constante. Hoy es imposible abrir un teléfono sin encontrarse con contenidos que promueven juguetes sexuales técnicas para alcanzar placer sin necesidad de un compañero y consejos que prometen liberar la pasión femenina mediante prácticas solitarias. Videos cortos, artículos llamativos y testimonios aparentemente sinceros empujan a las mujeres a tomar un camino de independencia sexual que contradice el diseño sagrado del matrimonio. Lo más doloroso es ver cómo algunas voces dentro del cristianismo han comenzado a adoptar este mismo lenguaje. Consejeros, autores y líderes que deberían guiar hacia la verdad han empezado a justificar estas conductas con palabras dulces pero vacías, alentando a las esposas a explorar su sexualidad lejos del abrazo de su esposo. Lo que el mundo llama empoderamiento, ellos lo presentan como madurez emocional, sin advertir que están socavando el fundamento espiritual del hogar. El resultado de todo esto es un ambiente donde la mujer es empujada a desconectarse del esposo en el terreno más íntimo, creyendo que es un acto de libertad, sin percibir que en realidad está cediendo a una filosofía que divide, enfría y destruye la unidad que el Señor ordenó para el matrimonio. A lo largo de los años, he aprendido que los problemas que hieren el alma no suelen resolverse con prisas ni con palabras dichas al calor de la ira. Así como un médico fiel no abre una herida sin antes preparar sus instrumentos y orar por la vida del paciente, el esposo que desea restaurar la intimidad perdida debe entrar en este terreno con una reverencia profunda. Estamos tratando con lo sagrado, con un lazo que Dios mismo ató con un dolor que no puede ser tratado a la ligera. Y quiero que entiendas algo desde este momento. No estás luchando contra tu esposa, sino contra aquello que amenaza destruir lo que Dios declaró que fuera uno. Tu objetivo no es demostrar que tienes razón, sino recuperar un corazón que está alejándose en silencio. Y para emprender este camino hay pasos que un hombre de Dios debe seguir, pasos que el Señor ha usado una y otra vez para traer restauración donde parecía haber solo cenizas. Permíteme acompañarte en este sendero con la firmeza de la verdad y la ternura del amor pastoral. El primer paso es orar, buscando sabiduría y el tiempo correcto. No avances movido por la frustración ni por el ardor de una herida reciente. Un esposo que enfrenta este asunto justo después de ser rechazado o mientras la ira todavía arde en su espíritu, casi siempre terminará diciendo palabras que más tarde desearía no haber pronunciado. La lengua, cuando se suelta sin la guía del espíritu, puede destruir en minutos lo que tardó años en construirse. Por eso, antes de hablar con tu esposa, rodéate del silencio de Dios.
Pide que Él te dé el tono, la calma, la compasión y la claridad que tú mismo no posees. Ruega que te permita ver el corazón de tu esposa más allá de su conducta. Cuando un hombre se acerca a su mujer después de haber sido moldeado por la oración, sus palabras ya no son dardos, sino bálsamo. Y en muchos casos el Señor prepara también el corazón de ella en el mismo tiempo de espera. No temas hacer una pausa. No es rendición, es obediencia. El segundo paso es hablar con franqueza, pero con un amor profundo. No entres en la conversación como juez, sino como compañero del pacto. Describe lo que has visto, lo que has sentido, lo que te ha herido, pero hazlo con palabras que no busquen acusar, sino revelar. A veces un esposo, por el dolor que lleva acumulado, transforma la conversación en un tribunal y convierte a la mujer en una acusada. Pero el matrimonio no es un juicio, es un altar. Pregunta para comprender, no para exponer. Permite que ella hable sin sentir miedo. Dale espacio para explicar su silencio, sus cambios, sus distancias. Muchas mujeres caen en hábitos secretos no por maldad, sino por heridas, no tratadas por estrés, no compartido por emociones, no escuchadas. Lo que buscas no es una confesión forzada, sino que su corazón se abra. Y un corazón solo se abre cuando se siente seguro. El tercer paso es levantar la palabra como luz y fundamento. No basta con opiniones ni con argumentos humanos. Invita a tu esposa a leer contigo pasajes que el Señor dejó para guiar la intimidad matrimonial. Hablad de la entrega mutua en 1 Corintios 7. Considerad el amor sacrificial de Efesios 5. Reflexionad sobre el trato comprensivo y honorable de 1 Pedro 3. Recordad la belleza de la pureza compartida en Proverbios 5. Redescubrid juntos la poesía sagrada del Cantar de los Cantares, donde la pasión y la santidad se entrelazan como hilos de un mismo tapiz. La palabra no humilla, sino que ilumina. La palabra no acusa, sino que muestra el camino de regreso. Cuando un matrimonio se coloca bajo la luz de la Escritura, la oscuridad pierde su fuerza. El cuarto paso se presenta cuando la esposa niega o se defiende. No te sorprendas. La vergüenza tiene un poder profundo. Muchos corazones, incluso los que aman al Señor, reaccionan primero con miedo, con silencio, con evasivas. En ese momento no levantes la voz ni renuncies a la esperanza. Mantente firme pero tierno. Persevera en la calma. Explica que tu intención no es controlar sino sanar. Si ves que la conversación no avanza, considera la ayuda de un pastor o un consejero que tema al Señor. A veces un tercero piadoso puede abrir puertas que estaban cerradas por temor. No lo hagas para avergonzarla, sino para acompañarla. Lo que debe prevalecer es la compasión, nunca el orgullo. El quinto paso llega cuando ella reconoce su lucha y su pecado. Ese es un momento sagrado. No lo destruyas con enojo. No lo conviertas en un arma para el futuro. Si ella confiesa, celebra que la verdad ha salido a la luz. Este es el instante donde comienza la restauración. Ahora debéis establecer límites que protejan la unión. Hablad de transparencia, de tiempos compartidos, de decisiones que fortalezcan la confianza. Tal vez sea necesario acordar cambios concretos como menos tiempo sola, más claridad con dispositivos personales, más espacios donde la conexión sea intencional. Pero cuida que esas decisiones no nazcan del control, sino del deseo genuino de reconstruir. La restauración es una obra delicada. No la apresures ni la manipules. Acompaña cada paso con oración. El sexto paso es mirarte a ti mismo con honestidad. El esposo que solo señala la falta de la esposa sin examinar su propio corazón
está olvidando el consejo del Señor. Pregúntate si has dejado de ser tierno, si el cansancio te robó la dedicación, si la rutina te apagó la creatividad del amor. Reflexiona si has dejado de escuchar, si has olvidado cómo hablarle con dulzura, si has dado por sentado su presencia sin nutrir su alma. Examina si has priorizado demasiadas cosas sobre el tiempo a solas con ella. Pero recuerda algo. Tus fallas no justifican su pecado y su pecado no borra tus responsabilidades. En la restauración ambos tienen un llamado. Tú a amar como Cristo amó, ella a responder con arrepentimiento y sinceridad, y entre los dos a construir un ambiente donde la gracia pueda echar raíces profundas. En este camino mantén siempre un equilibrio santo. Nombra el pecado con claridad, pero siembra tu vida con actos de servicio, con paciencia renovada, con humildad diaria. Haz que tu esposa sienta que no estás peleando contra ella, sino por ella. Un corazón herido huye cuando es presionado, pero se queda cuando es amado. Y en manos del Señor incluso un matrimonio desgastado puede volver a respirar. Lo que hoy parece imposible puede convertirse mañana en testimonio. Cuando un esposo camina estos pasos con oración, con verdad y con misericordia, el cielo se mueve a su favor. Y donde la gracia opera la restauración, siempre es posible. A veces, cuando hablamos de heridas matrimoniales, pensamos que se trata de asuntos demasiado personales para ser mencionados. Sin embargo, lo que se guarda en silencio suele crecer en la oscuridad y oprimir el alma hasta dejarla sin aliento. No son pocos los que han venido a buscar consejo con un brillo apagado en los ojos, llevando en su semblante la carga de una batalla que no saben nombrar. Y es precisamente en esos casos donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor ternura, porque el Señor no se avergüenza de entrar en los lugares que nosotros tememos iluminar. Permíteme conducirte ahora hacia una historia real que he guardado con reverencia, no para exponer a nadie, sino para revelar que aún en el valle más profundo hay esperanza para los que claman al cielo. Roberto era un hombre trabajador respetado en su comunidad y fiel en su servicio a la iglesia. Sin embargo, en su hogar llevaba casi 2 años enfrentando una realidad que lo desmoronaba en silencio. Su esposa lo rechazaba constantemente, apartando el rostro, excusándose con cansancio o irritabilidad, como si el deseo de cercanía de su esposo fuera un peso demasiado pesado para llevar. Lo que Roberto no sabía al principio era que en los momentos en que él dormía o estaba fuera de casa, ella buscaba consuelo en escenas románticas, en novelas llenas de imaginación y en su propia autoestimulación, es decir, en un mundo al que él no tenía acceso. Cuando Roberto descubrió esto, su corazón se quebrantó en lo más profundo. Sintió que su dignidad como esposo se desplomaba, y en sus noches de oración confesó haber pensado que su esposa ya no lo amaba. Pero en lugar de dejar que el resentimiento creciera, el Señor lo llevó a mirar primero hacia su propio interior. Comprendió que durante mucho tiempo había descuidado la ternura, las palabras suaves, la atención necesaria para el alma de su esposa. Había sido correcto, trabajador y responsable, pero se había olvidado de cultivar la delicadeza que una esposa necesita para sentirse valorada y deseada. Movido por esta convicción, Roberto entró en un tiempo de arrepentimiento sincero. Empezó a tratar a su esposa no solo como compañera, sino como un regalo precioso que Dios le había confiado. Retomó la costumbre de orar por ella cada madrugada, pidiendo sabiduría para sanar la brecha que los separaba.
Incluso dedicó varias jornadas al ayuno buscando que su propio corazón fuese transformado antes de intentar transformar el de ella. Y cuando finalmente se acercó para hablar, ya no llevaba la brusquedad de un hombre herido, sino la calma de un siervo que desea restaurar y no acusar. La primera conversación no fue sencilla. Su esposa Nego se enfureció e intentó justificarse. El dolor la había vuelto defensiva y temerosa. Pero Roberto, recordando la paciencia del Señor, para con él no respondió con dureza. Días después, con un espíritu aún más humilde, invitó al pastor de la iglesia a acompañarlos. No como juez, sino como un hermano mayor en la fe. El pastor escuchó, oraron juntos, lloraron juntos, y poco a poco una luz comenzó a penetrar en las zonas donde antes había sombra. Fue entonces cuando ella, entre sollozos silenciosos, reconoció la verdad. Admitió que se había refugiado en un mundo de fantasías románticas que la hacían sentir control, escape y alivio. Confesó que aquello que empezó como una distracción inocente terminó convirtiéndose en una prisión donde ella misma ya no sabía salir. Su corazón se había dividido entre la realidad del matrimonio y el espejismo de historias imaginarias, y el resultado fue una distancia dolorosa que ninguno de los dos deseaba. A partir de ese día, ambos iniciaron un camino de restauración. Ella comenzó a abrir su alma con sinceridad, exponiendo lo que antes ocultaba por temor o vergüenza. Emprendió un proceso de oración y disciplina espiritual para romper los hábitos que la alejaban de su esposo. Roberto, por su parte, se propuso cultivar la paciencia, el cariño y la comprensión que había perdido con los años. Juntos establecieron momentos de diálogo honesto y tiempos de oración compartida. Redescubrieron gestos de afecto que habían olvidado y paso a paso su hogar fue recuperando el calor que una vez los unió. La intimidad de esa área tan delicada del matrimonio no regresó de manera inmediata. Pero si regreso con sinceridad, con limpieza, con el gozo de saber que Dios estaba renovando lo que parecía marchito. Y con cada avance, por pequeño que fuese, ambos glorificaban al Señor por permitirles ver que aún en la ruina hay posibilidad de resurrección cuando dos corazones se rinden ante su voluntad. De la historia de Roberto y su esposa surge una verdad que quiero que guardes en lo más profundo de tu alma. No existe matrimonio tan roto que la misericordia de Dios no pueda restaurar. No existe distancia tan grande que su amor no pueda acortar. Y no existe herida tan dolorosa que su gracia no pueda sanar siempre que ambos esposos estén dispuestos a caminar por la senda del arrepentimiento, la humildad y la transformación. Allí donde el hombre se rinde, Dios obra, y donde la esperanza parece perdida, Él abre un camino que ningún ser humano puede cerrar. Antes de adentrarnos en el asunto que pesa sobre tantos matrimonios, permítame llevarte de la mano hacia una verdad que siempre debe preceder a cualquier corrección o confrontación. Cuando el Señor revela un problema en el hogar, no lo hace para humillar ni para que uno de los cónyuges se levante como juez sobre el otro. Lo hace para salvar, para restaurar, para conducir a ambos de regreso al camino en que dos corazones caminan juntos bajo la misma gracia. Ningún hombre debe entrar en esta conversación con un espíritu de superioridad, sino con la humildad de quien sabe que también necesita ser transformado por la mano tierna y firme del Maestro. El que pretende arreglar su matrimonio sin someter primero su propio carácter corre el riesgo de convertir la verdad divina en un arma humana. Y nada hiere más profundamente que una verdad usada sin amor.
Por eso, antes de continuar, pidamos en silencio que el Espíritu Santo nos guíe a tratar este tema no con dureza, sino con la compasión y la prudencia que vienen del cielo. Hay un error que muchos hombres cometen sin darse cuenta. Cuando descubren una grieta en su matrimonio, sienten la tentación de convertir esa grieta en una excusa para ejercer poder, para imponer voluntad, para reclamar derechos, sin examinar responsabilidades. Algunos toman las palabras de la Escritura no para edificarse a sí mismos, sino para dominar a sus esposas. Creen que corregir significa levantar la voz, reclamar autoridad, exigir obediencia sin ofrecer ternura. En nombre de la verdad, se vuelven duros impacientes y en lugar de sanar heridas, las profundizan. He visto hombres que al escuchar que su esposa ha cometido un error, levantan estas verdades como si fueran martillos. Interrogan sin misericordia, señalan sin compasión, demandan cambios sin ofrecer apoyo. Olvidan que el matrimonio no es una batalla donde uno debe ganar y el otro perder, sino un pacto santo donde ambos deben caminar al mismo paso. Cuando un esposo utiliza la revelación de Dios para justificar un carácter egoísta, deja de ser pastor de su hogar y se convierte en carcelero. Y no hay corazón que sane dentro de una cárcel. El verdadero peligro es creer que la autoridad del esposo le da licencia para controlar cada detalle de la vida de su esposa. Algunos quieren revisar cada movimiento, cada pensamiento, cada minuto, no por amor, sino por miedo y desconfianza. Confunden liderazgo con vigilancia y cuidado con posesión. Pero ninguna mujer crece espiritualmente bajo la sombra de un hombre que confunde su inseguridad con celo santo. El control nunca produce santidad, solo produce resentimiento, silencio forzado y una apariencia de paz que es tan frágil como el cristal. La verdad de Dios no fue dada para alimentar el orgullo masculino, fue dada para reflejar el carácter de Cristo. Y Cristo, aunque es Rey de Reyes, nunca controló a nadie por miedo ni obligó por fuerza. Él conquistó corazones con sacrificio, con sangre derramada, con manos que sanaban en vez de exigir. Él limpió a su iglesia no con acusaciones, sino lavando sus pies, abrazando sus fallas y levantándola una y otra vez. Si ese es el modelo del Señor, ¿cómo podría un esposo justificar una dureza que Cristo jamás practicó? La responsabilidad del hombre no es aplastar sino levantar, no es exigir sino guiar, no es imponer sino amar con una paciencia que solo el Espíritu puede producir. Un esposo que se acerca a su esposa con la actitud correcta dirá no las palabras que hieren, sino las que invitan al arrepentimiento sin destruir la dignidad. Un hombre según el corazón de Dios hablora con suavidad incluso cuando trata un tema incómodo, porque entiende que una mujer humillada rara vez sana, pero una mujer amada tiene esperanza de ser restaurada. Recordemos esto, el matrimonio no es un tribunal donde uno acusa y otro se defiende. Es un hospital donde ambos deben reconocer su necesidad de sanidad. Cuando un esposo usa la verdad como herramienta de control, pierde de vista la cruz. Pero cuando la usa como instrumento de misericordia, el hogar entero respira nuevamente. La meta no es que el hombre gane una discusión, sino que ambos ganen la oportunidad de ser transformados por la gracia. Por eso te ruego que antes de señalar a tu esposa permitas que el Señor te muestre tu propio corazón. Pregúntate si tus palabras han sanado o si han herido. Pregúntate si tu trato ha reflejado el amor de Cristo o solo tu frustración. Pregúntate si deseas controlar o redimir, porque el control puede cambiar conductas por un tiempo, pero solo el amor puede transformar el alma. Si tu anhelo es ver restauración, entonces camina con el paso del Maestro.
Ofrece tu fortaleza sin violencia, tu liderazgo sin orgullo, tu verdad sin dureza, y verás que lo que el control jamás pudo lograr, la compasión lo hará posible. Porque donde reina el amor sacrificial, el Señor mismo habita y la sanidad comienza a brotar como un río silencioso que renueva todo a su paso. Y ahora, al acercarnos al final de este mensaje, deseo dejar en tu corazón la verdad central que hemos contemplado juntos. Cada vez que una esposa decide buscar en soledad lo que Dios diseñó para la unión, el lazo de una sola carne se afloja un poco más. No se rompe de golpe, pero se desgasta silenciosamente. Sin embargo, cuando ambos cónyuges regresan al Señor, cuando deciden luchar no uno contra el otro, sino juntos contra aquello que destruye ese mismo lazo, puede ser reforzado y recuperado con una fuerza mayor que la que tuvieron al principio. Lo que parecía perdido puede volverse nuevo. Lo que parecía apagado puede volver a arder. Quiero que sepas esto con toda certeza. No caminas solo por este valle. Muchos hombres han sentido el mismo dolor, la misma confusión, la misma pregunta que tú llevas en el alma. Y el Dios que los sostuvo a ellos en medio de su quebranto es el mismo Dios que hoy te extiende la mano. Él no abandona a quienes se atreven a mirar de frente la verdad para salvar su hogar. Donde hay un corazón dispuesto, Él abre un camino. Donde hay un esposo decidido a amar como Cristo, amo allí, siempre hay esperanza. Si anhelas que el Señor intervenga en tu matrimonio, te invito a expresar tu fe. Escribe en los comentarios esta oración sencilla pero profunda. Señor, restaura mi matrimonio. Y si lo deseas, deja tu nombre y la ciudad donde vives para que pueda elevar tu caso de manera específica en la presencia de Dios. No hay petición demasiado grande para aquel que hizo los cielos y la tierra, y no hay matrimonio demasiado quebrado para la gracia que renueva todas las cosas. Si crees que estas verdades necesitan ser escuchadas en más hogares, te invito a demostrarlo con un me gusta. Es una declaración de que te alineas con la verdad y anhelas ver familias fortalecidas. También te animo a suscribirte y activar la campana para que no pierdas ningún mensaje que pueda edificar tu vida y tu hogar conforme al consejo de la palabra. Y por favor, comparte este video con al menos un hombre de Dios que sabes que está luchando en silencio. Puede ser que este mensaje sea la cuerda que salve su matrimonio del abismo. Antes de despedirnos, levantemos juntos una oración. Agradecemos al Señor por la luz que ha revelado hoy. Pedimos que toda verdad expuesta sea usada no para condenar, sino para sanar. Rogamos que Él toque el corazón del esposo y libere el corazón de la esposa de toda atadura secreta que quebranta la unión. Imploramos restauración plena en cuerpo, alma y espíritu, y que el hogar vuelva a ser lugar de gozo y no de distancia. Y me despido recordándote esta esperanza. Tu matrimonio no está destinado a morir lentamente entre susurros de dolor. En las manos del Señor, aún los fragmentos más profundos pueden convertirse en un testimonio glorioso de restauración. Allí donde parece que no queda nada, Él puede comenzar de nuevo. Donde hubo llanto, Él puede soplar vida. Allí donde hubo fractura, Él puede escribir redención.